Muy buenas tardes, miércoles 9 de noviembre, las 8:01 de la tarde aquí en España. A falta de 2 horas para que cierre el mercado estadounidense, vamos como siempre en el cierre de Wall Street a analizar las claves del día de hoy. Tendremos como siempre nuestra tertulia con dos invitados especiales y por supuesto hablaremos de ese dato de inflación que conoceremos mañana. Y luego a partir de las 9 estará con nosotros Gabriel Montalto, para hablar de lo que está pasando en el mercado de las criptomonedas, para hablar de lo que está pasando con estas criptomonedas, con FTX, con Binance, con los reguladores de por medio y todas las últimas noticias que están saliendo sobre este tema. Antes de empezar, veamos cómo están los índices, ya que tenemos un día de caídas. Estamos viendo esa lucha en el midterm estadounidense. Ya ayer hablábamos mucho sobre qué esperar, qué escenarios podíamos prever en la tertulia que hicimos ayer. Teníamos algunos invitados que nos decían, ojo con, en este caso Miguel Ángel nos decía, ojo con no creerse mucho las encuestas. Y bueno, por el lado de lo que es el Congreso, pues parece ser que todo podría ir por ahí, pero el Senado parece ser que estaría más disputado, así que todavía falta de confirmar, pues parece ser que no lo han tenido tan fácil como parecían las encuestas los republicanos. Dicho esto, ahora mismo pues estamos viendo el Nasdaq cayendo un -2%, más de un -2%, el Nasdaq Composite, el S&P 500 cayendo un -1,61 y el Dow Jones cayendo un -1,55. Sí que es verdad que empezábamos la jornada más o menos aguantando los índices, pero han ido vendiéndose a lo largo del día. También si miramos la amplitud, hoy vemos que la amplitud no es favorable. Fíjense que esto es algo que miro todos los días, algo que me parece súper importante. Recuerden que incluso aunque las megacaps puedan seguir cayendo, ya que suele ser lo último que ajusta, ¿no? Ya vimos que las small caps o las nano y micro caps fueron las primeras en caer desde mediados de 2021 más o menos, mientras que las megacaps era lo que aguantaba el índice. Y ahora, ¿por qué me fijo tanto en la amplitud? Porque aunque sigamos viendo esa caída de las megacaps que arrastren el índice consigo, que es lo que está ocurriendo ahora, tras esos resultados hemos visto Amazon, hemos visto Alphabet, hemos visto Meta, que hoy un caso contrario le está haciendo rebotar por esa corrección en lo que es los gastos, ¿no? que tenía anticipados, y también por ese despido que era lo que pedían los inversores. Suena extraño que una empresa rebote en cuanto a una noticia de despidos, pero es que los inversores pedían menores gastos, ¿no? Pero al margen de eso, si miramos la trayectoria, vemos cómo estos últimos meses, pues esas grandes empresas están ya corrigiendo y arrastrando el índice consigo por su gran capitalización. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos fijamos en esta amplitud? Porque una vez el mercado quiera empezar a mejorar, quiera empezar a recuperar, se verá a través de una amplitud mejorada, se verá a través de que muchas empresas del índice empiezan a hacerlo mejor en un conjunto global, en un conjunto de proporcionalidad, ¿no? Si aunque veamos los índices caer, podríamos ir viendo una mejor amplitud e ir adelantándose a eso, ya que las megacaps podrían seguir corrigiendo mientras que el resto de empresas podrían empezar a mejorar, ¿no? Por eso la amplitud es tan importante. Hoy en el caso que tenemos hoy no es favorable, tenemos 1.700 empresas subiendo, pero tenemos casi 5.000 empresas bajando en la sesión de hoy estadounidenses, en el mercado estadounidense, 4.985 empresas bajando durante el día de hoy. Dicho esto, mañana tendremos dato de inflación. Dos cosas claves que les comentaba ayer. Lo primero, el tema del dólar, del índice dólar, el DXY, ¿no? Ayer comentábamos en el cierre de Wall Street, estamos en un soporte importante, en torno a los 100, más o menos estaba el soporte entre los 109, 109,5 puntos. Y ahora pues parece ser que ese soporte se está aguantando por ahora. Vemos un rebote ligero del 0,76% de este índice dólar, que parece que está aguantando esa caja que lleva haciendo desde más o menos el mes de octubre, esa consolidación que lleva estableciendo en el mes de octubre. Recuerden que si el dólar vuelve a repuntar, pues volveremos a ver debilidad, sobre todo en activos como pueden ser pues, las acciones, o sobre todo más ligado a lo que puede ser metales, criptomonedas, etc. Sí que es verdad que dependerá todo, obviamente, tanto del dólar como de los intereses, que ojo otra vez si repuntan hacia la zona de máximos, los intereses del 10 años, hacia ese 4,33% de nuevo, podría volver a poner presión en este rebote que estamos viendo en los índices, en los que venimos viendo hace unas semanas atrás, y volver a hacer que pudiese volver a bajar. Dicho esto, ¿de qué va a depender ambos variables? ¿De qué va a depender tanto los intereses como este índice dólar? Pues va a depender de ese dato de inflación que conoceremos mañana. Ahora vamos a hablar de la previa, qué esperar de ese dato de inflación. Bueno, ya hemos tenido al miembro Fed Williams de la Fed. Recuerden que ha sido
el dato que veíamos el mes pasado. El mes pasado teníamos la inflación interanual del CPI en el 8,2% y el core, la inflación subyacente, en el 6,6%. Se espera este mes, mañana, el dato de mañana, que estemos en un 8% anual, ¿de acuerdo? Y un 0,6% mensual en el CPI. Recuerden que mensual previo también fue del 0,4%, por tanto se espera, hay unas expectativas todavía más de mayor subida en términos intermensuales que lo que se esperaba meses atrás. Por tanto, también cuando se espera se espera una mayor subida, pues hay más probabilidad de poder mejorarlo, ¿no? De poder estar por debajo de ese porcentaje intermensual. En la inflación subyacente se espera un 6,5, recuerden el mes pasado estaba en 6,6 anual, y un 0,5 mensual, que fue un 0,6 el mes pasado. Fed Williams ha dicho que lo más importante ahora son las expectativas de inflación futuras y según él siguen estables. Les voy a mostrar, antes de continuar, estas expectativas de inflación futuras. Fíjense, aquí estamos viendo las expectativas de inflación 10 años en adelante, las 10-year break-even inflation rate. Fíjense que el objetivo de la Fed es que estas expectativas de inflación derivadas del mercado de TIPS, del mercado de los bonos ligados a la inflación, vaya otra vez a la zona del 2%. Ahora mismo se sitúa en el 2,5%. Sí que es verdad que se ha reducido en lo que va de año, pero fíjense que a la mínima que hay un rebote de estas expectativas de inflación, vemos cómo la Fed vuelve a presionar con un discurso hawkish para volverlas a reducir, para anclar esas expectativas de inflación. Se habla mucho de ese anclaje de las expectativas de inflación. Les pongo dos ejemplos. Este pico que veíamos aquí, en mediados de verano, fue cuando el mercado rebotó, el mercado en general, tanto de bonos como de renta variable, rebotaba, los intereses caían y Powell apareció en el Jackson Hole para ser más estricto, para volver a ceder esas expectativas de inflación a la baja. El segundo rebote, el segundo pico que veíamos aquí fue el otro día, cuando teníamos ya cerca de estar, de que los inversores hablaban de ese posible pivot, del FOM y teníamos esa decisión de tipos de interés y vimos a un Powell que continuó siendo restrictivo, que continuó siendo hawkish, negando ese posible pivot, por lo menos en el corto plazo, aunque diese ciertas señales entre líneas. Ahora vemos que las expectativas pues, se reducen un poco con respecto a ese nivel. Sin embargo, todavía queda camino para llegar a ese escenario del 2%, que es lo que quiere la Reserva Federal, quiere anclar esas expectativas del 2% ahí. De hecho, Fed Williams ha dicho en esa conferencia organizada por el Banco Nacional Suizo que, que bajar la inflación es lo más importante que debemos hacer y dice la importancia de mantener bien ancladas estas expectativas. Por otro lado, también hemos tenido palabras de David Kelly, de JP Morgan. Ha dicho hoy en Bloomberg que ahora es el momento de volver a entrar en las acciones y en los bonos. ¿Por qué? Se refería al dato de inflación, en respecto al dato de inflación, porque dice que la inflación ya ha hecho techo y que debería caer gradualmente a principios de 2023. Si nos fijamos en qué están esperando los principales bancos, las previsiones de los principales bancos, vemos que casi todos esperan que el CPI esté por entre el 0,5 y el 0,7. Wall Street espera en términos mensuales un 0,5. Por tanto, pues parece ser que ningún banco está dando una estimación por debajo de lo que espera Wall Street. En cuanto al core CPI, se espera un 0,5% mensual, disculpen, en el core CPI. Sí que vemos algunos bancos, Bank of America, Citigroup y JP Morgan, dando una lectura inferior, y Goldman Sachs en el 0,4. Por tanto, esto sería bueno para el mercado si el core CPI sale en el 0,4 o por debajo, ya que sería por debajo de ese 0,5 esperado. Y luego, en cuanto al CPI normal, en esta primera columna que vemos, es verdad que el mensual se espera 0,6, pues por tanto Goldman Sachs y Bank of America serían un poquito más optimistas. David Kelly, les decía, de JP Morgan, ha dicho que ve el CPI anual en el 7,9 o 8% para este mes. ¿De acuerdo? Lo que pasa que dice que este mes, en términos intermensuales, pues podría tener una aceleración por la categoría de la energía. Recordemos que lo más importante cuando analizamos el CPI es mirar los componentes que más peso tienen en este dato. A diferencia del PCE, el CPI tiene casi un 42% del peso representado por la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante ver esa categoría, todo lo que hace referencia a la vivienda, a shelter, a las rentas, sí va reduciendo en términos intermensuales. También importante los servicios médicos y obviamente transporte, servicios de transporte. El modelo del GDP, del Inflation Nowcasting de la Fed de Cleveland, espera
más o menos lo mismo. Tenemos para ahí para la inflación de octubre. Bueno, espera un poco más de lo que espera el mercado. Espera para la inflación del CPI de octubre un 0,76, sería por encima de lo que espera el mercado. Y en Core CPI más o menos un poco por encima también en 0,54 en términos mensuales, lo que pondría un anual por encima del 8, ligeramente en el 8,09, y en el Core lo pondría en el 6,58. Esto no sería tan bueno por parte del mercado, ver una inflación Core por encima del 6,5 o incluso cercano al 6,6. Sería un poco lo preocupante, ya que recuerden, mes pasado fue 6,6. Yo creo que el mercado no le gustará ver niveles cercanos en la subyacente del 6,6. Si viésemos ligeramente caídas en la subyacente, pues el mercado se lo podría tomar, por supuesto, mejor, ¿no? Que ahí es donde va a estar la clave, en esa inflación subyacente. Aquí hemos visto las categorías y algunos componentes a vigilar que están ocurriendo en las últimas semanas, meses, lo hemos ido comentando de vez en cuando. Pero algunas categorías a vigilar. Lo primero, los coches usados. Están aumentando muchísimo las ripos de coches. El otro día analizaba y veía vídeos de cómo están los parkings de ripos y básicamente una repossession de un coche es cuando una persona tiene una financiación y hace impago y no puede pagar esa financiación y por tanto la financiera se queda los coches, ¿no? Y por lo visto se estaban disparando. Luego también vemos cómo ha bajado muchísimo la demanda de venta de coches usados. Ahí vemos, por ejemplo, el Manheim Index, que mide este precio más o menos de los coches de segunda mano. Y como podemos ver cómo ha bajado drásticamente, que recordemos que fue una de las categorías que aceleraba la inflación en el año 2021, principios del año 2021, era una de las categorías líderes en acelerar la inflación. Y ahora pues vemos caídas drásticas. De hecho, no nos vamos muy lejos, tenemos ejemplos como empresas como Carvana, donde Morgan Stanley ya ha puesto price target de $1, ¿no? Por tanto, para que veamos cómo está afectando también a nivel microeconómico a esas empresas. Luego, por otro lado, esos costes de transporte internacionales, cómo van poco a poco bajando. Por otro lado, cómo va bajando ese M2, que va en principio avanzada a 9 meses, como comparte aquí Real Investment Advice, y que en principio debería hacer que también ese CPI fuese también a la baja poco a poco, y también cómo han ido bajando los precios en las encuestas, tanto manufactureras, en los PMIs, como de servicios. Sí que es verdad que si vemos una pequeña divergencia, la tenemos en si comparamos los PMIs y comparamos el manufacturero y el de servicios. Mientras que el de manufacturero, los precios han caído drásticamente en esa línea negra que tienen ahí arriba, en el gráfico de arriba, los de servicios todavía no caen tan drásticamente, esa línea roja que podemos ver, y por tanto tenemos ahí una divergencia, ¿no? Sí que es verdad que poco a poco obviamente se está corrigiendo esto, ya que los servicios pues, han ido con más retraso, por así decirlo. Han ido pues, poco a poco, el manufacturero fue lo primero tanto en subir como en bajar, y ahora pues, los servicios fueron más tarde, ¿no? Esa transición que veíamos a principios de 2022, donde la gente dejaba de comprar cosas y empezaba a comprar experiencias, a invertir en experiencias, después de venir de una pandemia donde se había gastado mucho dinero en cosas, ya que no se podía gastar en esas experiencias. Entonces, pues ahora vemos ese aguante todavía de la parte de servicios. También importante la parte de servicios médicos. Servicios médicos aceleraba en los últimos meses, representa un gran peso en el PCE también, y ahora pues se espera que pudiese reducir en el mes de octubre estos costes, estos precios en los servicios médicos. Así que estaremos atentos, sea como sea, mañana tendremos este dato de inflación y podremos ver cómo se lo toma Wall Street. Si es un dato por encima de lo esperado, normalmente lo que tendremos que ver son los intereses subir, el dólar subir, descontando una Fed que todavía se mantenga restrictiva y una inflación que sea un poquito más difícil de frenar. Y en cambio, si empezamos a ver que todo empieza a salir por la norma, que se empieza a llegar a esas expectativas, o que la inflación, ya no en términos intermensuales, porque puede haber mucha variación por las categorías, pero en términos interanuales, sigue con ese descenso, sobre todo en el CPI, y en la subyacente no consigue hacer un nuevo máximo, pues entonces, en principio, el mercado podría reaccionar bien, los intereses ceder un poco por debajo de ese 4,2% y el dólar también mantenerse o ceder un poquito reculando. Sea como sea, lo iremos viendo mañana. Y para hoy, pues hay muchas cosas que comentar. Vamos a tener